Analicemos el siguiente texto, que esta vez nos proponen de carácter, ¿te fijaste? Claro, carácter dialéctico. Dialéctico. Vamos a enfrentar la posición de cada autor. En el primer texto, fíjate, la fuente dice el título, considerando detalladamente la ética de la clonación Universidad de Chile. Y el texto B nos informa en la fuente, consideraciones bioéticas sobre la clonación humana y animal, persona y bioética. Una vez que tenemos esa fuente, para contextualizarnos, ¿sí? Concepto clave, según la fuente, es clonación. Vamos a hablar sobre la clonación en texto A contra el texto B. Iniciamos. Texto 1A. La mayoría de los eticistas religiosos, eticistas, ¿no? Persona dedicada a la ética, consideran la clonación humana como un hecho incorrecto. No obstante, la ciencia tiene sus propios eticistas y por lo general tomamos el punto de vista opuesto. No dice toman, dice tomamos. Eso quiere decir que el autor se cataloga también como científico, un eticista científico que no está de acuerdo con el catálogo de hecho incorrecto que hacen los eticistas religiosos a la clonación humana. O sea, mientras los eticistas religiosos le dicen no a la clonación humana, los eticistas científicos, como el autor, dice sí. Los científicos nos centramos en los beneficios positivos de la clonación, descartando los peligros. Peligro no debe haber. Tendemos a no hacer predicciones de consecuencias catastróficas seriamente. Los eticistas científicos enfatizamos las posibilidades correspondientes a conquistar la enfermedad y la infertilidad. Se entiende que estos eticistas científicos proponen un beneficio de la actividad científica, ¿no? Queremos conquistar las enfermedades, queremos menos enfermos en el mundo. El problema de la infertilidad. También queremos reproducción, queremos producción. Nos centramos en nueva información acerca del funcionamiento celular que ayudará en la lucha contra el cáncer. Hace rato hablamos de enfermedad y queremos solucionar este problema. Queremos encontrar la cura al cáncer. Y para esto que es necesario, de acuerdo al contexto, una solución podría ser la clonación. Además, la clonación podría ayudar como medio de protección en contra de ciertas enfermedades genéticas que resultan de la combinación de genes de ambos padres. O sea, queremos que aparezca gente, diría el autor. Queremos humanos que no padezcan justamente de estas terribles enfermedades, combinando genes de ambos padres, él y ella, podemos crear, entre comillas, ¿no?, una nueva persona que no sea vulnerable a estas enfermedades. Sin embargo, muchos entendidos, entre comillas, fíjate, entre comillas dice, muchos entendidos hacen las veces de importantes eticistas en nuestra cultura, diciéndonos cada día por la televisión, a través de los diarios, cómo vivir, cómo morir, cómo criar a nuestros hijos, qué comer y así sucesivamente. Los lectores de las páginas editoriales no se sorprenderán por los comentarios éticos de expertos, entre comillas, acerca de la gran problemática ética en cuanto a clonación. O sea, estos entendidos están en contra porque plantean que no debemos, ¿no?, combinar genes de ambos padres, estamos manipulando. Pero ellos sí pueden decirnos qué día ver televisión, qué diario, nos pueden decir cómo vivir, cómo morir, cómo criar a nuestros hijos. Y eso no también es manipulación. ¿No sería una manera también de someter a la gente? Claro, pero en clonación ahí sí dicen, no es posible que se estén combinando, manipulando los genes de los padres.
El autor diría, pero qué graciosos estos entendidos, que definitivamente estos entendidos aluden a la primera línea del texto, cuando el autor dice eticistas religiosos. O sea, cuando hay clonación, ahí sí, no tiene que haber intromisión del hombre. Pero cuando habla de modo de vivir, modo de criar a nuestros hijos, ahí sí intervienes. ¿Y por qué? Diría el autor. Por eso que el autor a lo largo del texto plantea su posición, ¿no?, de estar de acuerdo para bienestar del mundo a través de la clonación humana. Bien, ahora pasemos al texto B. La clonación es ilícita, pues atenta contra el modo natural de procrear, porque sustituye el acto de amor de los padres por un acto técnico de un tercero. Se entiende que este tercero, ¿quién sería? El científico. Y el autor del texto B, pues no está a favor. No está a favor de la clonación humana. Atenta contra el modo natural de procrear. Primer argumento. Profesor, ¿tú cómo sabes que es el primer argumento? Porque la primera línea dijo pues. Y pues tú sabes que es un conector causal. Primer argumento, atenta contra el modo natural de procrear. Otro argumento, sustituye el acto de amor por un acto técnico. Lo natural es la unión amorosa de dos personas en su integridad corpóreo-mental, que no produce, sino procrea. Esto quiere decir que el científico, para el autor del texto B, no estaría procreando, estaría produciendo humanos, no procreando. Solo de esta forma el origen de cualquier ser humano es adecuado a su dignidad personal y solo de esta forma el hijo queda libre del dominio de otros que pueden ejercer sobre él un derecho de propiedad, como si de un objeto se tratara, imponiéndole criterios de calidad. O sea que si una persona ha sido clonada, pues está quitando sus derechos. Se pueden quitar los derechos al hombre. Tenemos que ser libres de nuestro propio dominio. Y la clonación está atentando contra ese derecho, esa libertad. Ya no se trata de tener hijos sin acto sexual o de tenerlos haciendo la fecundación, sino de una forma radicalmente sustitutiva, donde lo reproductivo es escindido, separado de lo biológico. Esta reproducción asexual conlleva un efecto todavía más negativo. Subraya la palabra negativo. Vamos, subraya porque es pregunta que más adelante nos van a formular. Un efecto todavía más negativo, ¿así? ¿Por qué? Pues, a ver, primer motivo. Tiene consecuencias en la estructura de las relaciones familiares que son pervertidas y desdibujadas, filiación, consanguinidad, paternidad, etc. Es que si hablamos de clonación, diría el autor del texto B, oye, ¿cuál es la relación de familia realmente? ¿Será tu padre realmente? ¿Será tu madre realmente? Si esa combinación fue manipulada, ¿cómo podemos hablar realmente de una consanguinidad? ¿Dónde está de repente el elemento casual, el elemento imprevisto para que esa persona salga como debió salir? En cambio, cuando hay la intervención del hombre en la clonación, se está manipulando características. Queremos que salga no del color de la madre, el color del padre. Queremos que tenga no el tamaño del papá, el tamaño de la mamá. Nos estamos armando un rompecabezas, diría el autor. El hijo, siguiente B, el hijo es determinado en su integridad corporal desde el momento de ser concebido, como si fuese un producto. Es más patente la violación del derecho del hijo a tener unos padres. ¿Serán realmente sus padres? ¿O se ha manipulado acá la condición de padres?
D. Es una técnica que niega radicalmente la teleología, que tiene que ver con los fines, reproductiva sexual humana. Y la relación entre él y ella, papá y mamá, ¿a dónde va? Si se va a practicar la clonación humana, entonces una mujer, una esposa, respecto al esposo va a decir, ¿y la finalidad de nuestra actividad sexual a qué apunta? Se entiende que hay una cópula para que la familia se incremente, para que aparezca un hijo. Pero si lo van a clonar, la pregunta es, ¿y entonces nosotros en qué quedamos? ¿Para qué nos juntamos? No solo se ve negada la procreación humana, sino también se niega la bondad de la misma sexualidad humana, al aceptar la asexualidad como medio de generación de un ser humano. ¿Para qué serviría la sexualidad? Se estaría probablemente reduciendo esta sexualidad a una cuestión de placer nada más. Placer, sexualidad solamente por placer. Se supone que para reproducirnos es necesario la actividad sexual. Y si vamos a negar esta característica de reproducción, entonces ¿cuál sería la finalidad de la sexualidad? Si finalmente van a ser creados los hombres en un laboratorio, a través de la clonación humana. Por eso el texto B diría, por eso no estoy de acuerdo, por eso es ilícita la clonación. La pregunta nos formula lo siguiente, el tema de discusión que se desarrolla en ambos textos es, si dice tema de discusión, obviamente tu respuesta tiene que abordar tanto al A como al B. Es por eso que la alternativa B no puede ser. Dice, la validación científica de la clonación de las especies. Eso es cierto respecto al texto A, pero no al texto B. Otra que te distrae. La importancia de la clonación para el desarrollo social. Desarrollo social es un tema que no se abordó. La visión eticista en contra de la clonación de humanos. La visión eticista también solamente lo habló la A. Incluso eticista religioso versus eticista científico. Finalmente, ¿qué se discute? Se está discutiendo si es permitido, si se debe permitir o no la clonación en humanos. El texto 1A que dice, sí, está bien que se pueda clonar a los hombres desde el punto de vista eticista científico. Y el texto 1B diría, no es pertinente, no es ético la clonación humana. Respuesta D. La pregunta nos dice, respecto al método de reproducción asexual, se infiere del texto 1B que desde su perspectiva, bien es cierto, ¿no? En el texto 1B nos habla de reproducción asexual, fíjate en el segundo pasaje del texto, dice literalmente, te cito, escucha, esta reproducción asexual conlleva un efecto todavía más negativo, pues luego fundamenta, ¿no? Primer fundamento, tiene consecuencias en la estructura de relaciones familiares. Luego la alternativa se dice, es más patente la violación del derecho del hijo a tener unos padres como persona, como familia. ¿Qué va a ser de este nuevo ser? Entonces la pregunta dice, respecto al método de reproducción asexual, desde su perspectiva, definitivamente para este autor del texto B es malo, pues. Podría tener un impacto negativo en el plano individual. Se violan sus derechos. En el plano familiar, si realmente hablaremos de sus padres, como nosotros decimos papá y mamá a nuestros padres, él podrá decirle eso a su mamá y su papá, en todo caso a los que estén encargados, responsables de él. Ese sería el gran problema, ¿no? Alternativa C, podría tener un impacto negativo en el plano individual, familiar o social. La pregunta nos formula lo siguiente, en el texto 1B, el sinónimo contextual del término negativo es
Negativo. Te dije que subrayes, ¿te acuerdas? Claro, profe, muy bien, yo lo subrayé, profesor. Esta reproducción asexual conlleva un efecto todavía más negativo. Pues, y luego plantea A, B, C, D. Más negativo. ¿Por qué negativo, profesor? Bueno, yo entiendo en el texto negativo porque daña, perjudica. Entonces, profesor, puede ser malo, pero si tiene perjudicial, ¿por qué mejor no perjudicial? Malo es un concepto muy general. Malo tiene una connotación incluso moral. En cambio, como el texto es científico, negativo se entiende como que causa daño, que causa perjuicios, y por eso la respuesta es la B, perjudicial. La pregunta nos formula lo siguiente. Según el texto 1A, respecto a los eticistas científicos, es incongruente, incompatible, sostener que, A, se concentran en los auspiciosos beneficios de la clonación. Sí lo dijo, ¿no? Sí lo dijo. En la tercera línea más o menos dice, los científicos nos centramos en los beneficios positivos, descartando los peligros, no queremos los peligros. Enfatizan las posibilidades correspondientes a conquistar la enfermedad y la infertilidad. Literalmente es cierta la alternativa B. C, están en contra de muchos entendidos, entre comillas, ironiza, que fungen de importantes científicos en la cultura cuando para el autor se entiende que no lo son. D, ¿se concentran en los beneficios positivos de la clonación humana? Sí, pero termina diciendo, no exentos de riesgos, o sea, arriesgados. Eso es falso, pues. Es falso porque el autor dijo en el texto, descartando los peligros, no queremos peligros. Y acá dice en la alternativa de no exentos de riesgos, o sea, arriesgados. No solamente es incompatible, atenta contra la veracidad del texto, es contradictorio. La respuesta es la D. La pregunta nos dice, si en el futuro muchas personas, gracias a métodos de reproducción artificial, clonación, pudieran elegir niños a la carta, desde la perspectiva del texto 1b. Profesor, ¿cómo que elegir niños a la carta? Claro, es como que tú tengas tu pareja y le dices, mi amor, quisiera que nuestro hijo mida 1,80 m, que tenga cabello rizado, que tenga ojos grises, ¿correcto? Es el niño a la carta, ¿no? Niño a la carta. Pero según lo que hemos leído, uno ve, diría, ¿cómo es posible que haya niños a la carta? Uno ve estaría en contra de esa posibilidad, ¿de acuerdo? Ya, muy bien, muy bien. Entonces, desde la perspectiva de uno ve, imperarían criterios cualitativos, prima las cualidades, antes que principios éticos sólidos en esa sociedad. Claro, porque la gente estaría preocupada por la calidad de sus hijos. Y la ética, no interesa la ética, queremos lo que nos complace, lo que deseamos. Para el autor esto atentaría pues contra una cuestión ética, ¿no? En la parte final del texto el autor plantea cuatro motivos para que justamente esto sea visto como algo negativo, literalmente hablando, ¿no? Entonces la respuesta sería la alternativa B, imperarían criterios cualitativos, calidad, antes que principios éticos sólidos.